Nosotros quisiéramos huir, ¿sí? Porque podemos sentirnos incapaces de enfrentar la vida a causa de un agudo dolor, como la pérdida de un ser querido, la consecuencia de una decisión que tomamos. Pueden venir cosas a nuestra vida que a veces nosotros, pues, sentimos que no vamos a poder soportar. ¿Quiénes en algún momento han sufrido como que le rompieron el corazón? Sí, como que les ilusionaron con algo, con alguien, y sufrió esa pérdida, sufrió eso en su vida, que dijo, yo creo que no voy a poder soportar esto. Pero gracias a Dios que pudimos, amén. Y entonces viene la experiencia que ejemplifica aquí la palabra. Dice, cuando a alguno por causa de alguna molestia padece injustamente. Hace 2000 años, cuando se escribe este texto, la molestia y era normalizado una situación de esclavitud. Pero hoy, ¿qué podríamos decir nosotros? A veces sufrimos injustamente cuando nos juzgan o nos tratan o nos critican como si nos conocieran y en realidad no nos conocen. Cuando quizás usted prestó un dinero y no se lo devolvieron, ¿eso es justo o es injusto? ¿Le ha pasado? Y es completamente injusto. Cuando hizo un bien a alguien y por causa de ese bien le respondieron mal. A veces cuando en la vida no tenemos, a veces nosotros decimos, no es justo que yo no tenga las mismas oportunidades que otras personas. Recuerda que yo le dije hace un momento, bueno, yo decidí servirle al Señor. Y una de las causas por las cuales también vi que era de parte del Señor el poderle servir a Él, fue que hace 22 años salir del colegio y no tener para estudiar era definitivamente más grave, más agudo que hoy en día. Y le digo, yo me presenté en la nacional, me presenté en la distrital, hasta me presenté en el SENA y ni en el SENA me recibieron. Nada. O sea, todas esas puertas cerradas, pues finalmente fueron la bendición para poderle servir al Señor. Y yo decía, no es justo que quizás por una condición económica uno no pueda ingresar a estudiar o tener las mismas oportunidades que tienen los demás. Y los papás a veces no pueden hacer nada porque es una situación pues que ya se vive, que ya se experimenta, pero Dios no se queda con nada, amén. Dios, aunque tengamos que pasar por un momento así, y como les digo, yo lo que dije fue, definitivamente esta situación de no poder estudiar también va a ser una oportunidad para poder servirle al Señor. Y ya el Señor más adelante dará la oportunidad para dedicarme a lo que quiero, que es estudiar. Y entonces aquí la palabra del Señor va diciendo en el versículo 19, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Y entonces aquí yo les pregunto, querida iglesia, ¿Dios permite que nosotros suframos injustamente? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la palabra del Señor, sí. Porque aquí lo está diciendo, ¿no? Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. El Señor sí permite que en algún momento nosotros tenemos que vivir una experiencia como estas. Pero ahora, ¿por qué? Ya vamos a hablar el por qué. ¿Por qué el Señor lo permite? Por lo menos nosotros lo vemos en Jesús. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz por nosotros? No, pero Él, siendo justo, murió por nosotros los injustos para darnos vida eterna. A través de este pasaje nos lleva a comprender un poquito más el Evangelio. Claro que sí, hay momentos en nuestra vida en que ciertas experiencias son necesarias. Ciertas experiencias nos llevan a conocerle a Él de otra manera. Pero cuando nosotros no comprendemos esto, y si somos creyentes, a veces decimos, ¿por qué el Señor permite que pase yo por esto? El Señor no me ama. Yo ya no sigo en los caminos del Señor. Yo ya no vuelvo a la iglesia. ¿A qué vuelvo?
Si supuestamente yo iba a la iglesia y voy a la iglesia y me va, es peor. Entonces, notamos cómo a veces hay situaciones que de no poder comprender adecuadamente pueden llevar a apartarnos del Señor, pueden llevar a generar amargura en nuestro corazón o puede llevar a tener una visión distorsionada de Él. Y yo le digo una cosa, Dios es bueno, amén. Dios es bueno, pero Dios mismo nos está mostrando como, aunque nosotros seamos justos, hay un mundo que es injusto, ¿o no? Pónganse a pensar en estas mamás de Soacha que tenían hijos a los cuales ilusionaron con que les iban a encontrar un trabajito, pero que ese trabajito era lejos. Y entonces quizás ellas confiadas que sus hijos se iban a trabajar y cuando les devolvieron sus hijos o cuando supieron noticias, no, esos hijos están muertos. ¿Y por qué murieron? No, que los pasaron por guerrilleros. Falso positivo. ¿Eso es justo o es injusto? Es injusto. Pero ocurre porque en el mundo en el que nosotros vivimos, el ser humano es malo. El ser humano es injusto. A veces el ser humano para tener bienes se aprovecha de los que menos tienen. ¿Cuántos intereses, por ejemplo, no le ha ocurrido a usted que le ofrecen un producto? Que antes llegaban a la casa y le vendo este producto hace maravillas por usted, le barre, le trapea, o usted tiene no sé, esta herramienta para su vida. Bueno, y usted dice, no, muchas gracias, yo no tengo plata para eso. Le dicen, no se preocupe, usted puede pagar eso en módicas cuotas. Y entonces le ponen una cuota tan pequeñita que usted dice, sí, claro, yo puedo pagar eso. Pero cuando va a mirar, terminó pagando ¿qué? El doble, el triple. Y a veces son movimientos económicos injustos que se aprovechan de vender ilusiones, a veces productos que realmente a veces uno no necesita, que generan ilusión. Porque el mundo en el que vivimos muchas veces es injusto, pero en medio de ese mundo Dios también nos da la fortaleza a nosotros para poder vivir a la manera de Cristo y salir victoriosos en Él. Amén. Así que eso es lo que está mostrando el pasaje. Pablo en ese momento no puede luchar contra la esclavitud, no puede luchar contra estos problemas laborales que habían, porque la iglesia seguía siendo una minoría y todo estaba siendo regulado por un gran imperio que era el imperio romano, que permitía que hubiese esclavitud, que permitía que hubiese trato injusto. No dependía en ese momento. Más adelante, bueno, cuando el cristianismo se hace fuerte, pues se logran cambios. Pero aquí, ¿qué es lo que les dice a ellos? Dios se agrada cuando ustedes por causa de Él sufren, aunque tengan que padecer injustamente. Entonces sí, efectivamente, hay momentos en los cuales el Señor permite que por alguna razón tengamos que padecer elementos injustos, situaciones que no nos gustan. Pero en medio de todo eso hay una palabra de fortaleza, hay una palabra de bendición y hay una palabra de victoria. Amén. Así que sigamos con este pasaje y el verso 20 dirá eso, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Ahora, este versículo nos lleva a algo y a decir, evalúe el motivo de su sufrimiento. ¿Sí? También llega un momento en que uno tiene que ser como muy responsable por sus acciones y poder hacer una consideración. Yo les cuento que yo veo un reality y ayer eliminaron a un cocinero. Si usted ve el programa se acordará. Y yo me permitía evaluar y uno siempre se pregunta cosas y uno dice, pero ¿por qué eliminaron a este que cocinó? Así le hubiera quedado más o menos. Pero al otro, pues que le dijeron todo lo que tenía que hacer antes, mejor dicho, yo decía, no es justo. Otros dirán, si es justo, ¿sí? Otros dirán que sí es justo. Pero bueno, es simplemente un juego y ya pasó. Pero lo que sí entra aquí es la conciencia humana, que nos lleva más que a mirar al otro, mirar a nosotros mismos. Si yo, por mi voluntad,
estoy sufriendo por una decisión que tomé, debo asumir las consecuencias o por lo menos reconocer para que no me vuelva a pasar. Pero es que a veces cuando hablamos de este tema, nosotros tendemos a decir, sí, definitivamente fue la culpa de tal, fue la culpa de tal. Y no, fue mi decisión, ¿sí o no? Fue mi decisión. Yo fui la que quizás me embarqué en una relación con una persona que desde el principio sabía que no me convenía. Y por eso quizás estoy pagando las consecuencias. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a eso? Reconocer y no seguir esos mismos patrones y elegir mejor la siguiente vez, ¿sí o no? Pero por sufrimiento injusto, cuando la palabra habla de esto, utiliza el término pasjo. Y pasjo es, desde el griego, un sufrimiento que yo no me busqué. Como les decía, las mamitas de Soacha. Aquí en Colombia hay muchos casos, lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, de víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Campesinos que murieron injustamente. Hubo un poblado que se llamaba Bojayá, y llegó el fuego cruzado de las paramilitares con la guerrilla y la población quedó en la mitad. ¿Qué dijeron los del pueblo? Vámonos para la iglesia católica, refugiémonos allá porque imposible que vayan a acabar con la iglesia católica. Y lamentablemente a uno de estos dos grupos se les fue la pipeta de gas, ¿preciso para dónde? Para la iglesia. Eso explotó y mató a la población. Eso es sufrimiento injusto. Mató a una cantidad de personas y los obligó al desplazamiento. Definitivamente ellos estaban en un fuego cruzado. Pero por eso la palabra aquí en el verso 20, antes de empezar a hablar de toda esta palabra de fortaleza, nos va a tener que decir, bueno, hay mérito, pero hay mérito en que usted no se haga la víctima o que no se haga la víctima, como a veces decimos nosotros, ¿sí? O sea, si realmente hay una manera en que yo pueda prevenir el seguir sufriendo, si yo consiento en que otra persona me maltrate, pudiendo yo hacer algo para que no sea así, también yo empiezo a tener parte de responsabilidad. Pero cuando es definitivamente algo que no tiene que ver nada conmigo, ahí sí nos ubicamos en este pasaje. Entonces, esta palabra, como les decía, podía resultar controversial. Y tranquilos, porque a veces cuando pregunto esto, yo le pregunto, iglesia, ¿el Señor permite que suframos injustamente? Claro, todos queremos decir que no, pero la verdad es que sí. Jesús le dijo al Padre antes de morir, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso Jesús va a la cruz por nosotros. Pero hay algunos momentos en que sí, y es parte de la vida cristiana, tener que vivir situaciones que no nos gusta mucho. En este caso, los criados de la casa. Y esto no tiene, nosotros respondemos que no, aunque la palabra del Señor que sí, que literalmente nos dice que sí, porque en nuestro pensamiento moderno no. Y gracias a Dios, las leyes han progresado en muchos sentidos y nosotros tenemos cómo defender nuestro derecho, pero hay momentos en los cuales no. Hace un mes yo estaba hablando con una hermana de mi iglesia y tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, con esta parte de los datos de tarjetas de crédito que nosotros no usemos, y especialmente si nosotros no sabemos mucho la administración de esto, o si no la utilizamos, es mejor eliminarla. Esta hermana, pues de esas instituciones que llaman y le dicen, bueno, le activamos y la tarjeta y téngala ahí disponible en caso de cualquier cosa, y ella nunca la usó, pero de alguna manera lograron hacerle un fraude, sea a su celular o sea a su cuenta, y pagaron con la tarjeta o con el cupo que ella tenía un recibo en otro lugar por 11 millones de pesos. Eso es tenaz. Y cuando llega la hermana el domingo llorando y me dice, me pasó esto, o sea, a uno el corazón de verdad le duele mucho. Uno dice, o sea, uno ¿qué le dice a esta hermana? Pues claro, hay que interponer, hay que hacer esto. Ella fue con sus hijos y uno hoy en día no sabe, fue bien haberlo aceptado o mal, y lo que hizo el banco fue rebajarle la deuda, imagínate, la deuda que ella no había adquirido, pero se la dejaron a 4 millones de pesos. Cuando ella habló conmigo me dijo, pastora, yo ya estoy más aliviada porque me rebajaron.
Uno comúnmente le diría, no, es que no había que aceptar nada, pero dijo, no, ya hicimos lo que más pudimos, pero por lo menos ya la rebajaron. Sí, es totalmente injusto, pero de alguna manera tuvo que vivir esa circunstancia. No nos gusta, ojalá no nos tocara nunca, yo no lo estoy deseando, sí, ni lo buscamos, pero a veces así es. Cuando nos pagan mal por el bien que hicimos. Cuando alguien, como dice el chavo, se aprovecha de nuestra nobleza, ¿sí? Pero lamentablemente por una situación que nos ocurrió, no tiene que marcarnos con todas las personas. Entonces aquí es eso, la realidad, sufrimiento injusto. Pero en segundo lugar, la palabra del Señor nos va a llevar a algo. Y pasamos al verso 21, capítulo 2, verso 21. Eso, dice aquí, para esto fueron llamados, porque ¿quién sufrió por nosotros? Cristo. ¿Quién sufrió por nosotros? Cristo. Por esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, y dice la siguiente, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Entonces aquí la perspectiva que nos va a mostrar la palabra del Señor es sí, quizás nos va a ocurrir, no nos gusta, pero hay alguien que nos dejó ejemplo y que se llama Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por Jesús? Amén. Gloria al Señor porque Él es nuestro ejemplo y lo dice aquí la palabra en el griego. Y bueno, como he titulado esta enseñanza se llama, o dice este término, hipogramón. Repita después de mí, hipogramón. Eso es griego bíblico. Entonces, hipogramón, así tal como suena, es el término que utiliza Pedro en esta parte. Cuando yo estaba haciendo el análisis profundo de este texto allá desde el idioma original, me di cuenta que hipogramón aparece solamente en este pasaje del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros leemos en español, uno dice, no, pero la palabra ejemplo aparece en varios lugares. Porque ejemplo os he dado, decía Jesús en el Evangelio. Pero resulta que aquí en Pedro utiliza la palabra hipogramón para mostrar que no hay un ejemplo que tenga comparación. Cuando este término se busca el significado, me habla de un ejemplo sublime, de un ejemplo que está por encima de cualquier otro, de un ejemplo que nadie puede igualar. Y la palabra utiliza este término para llevarnos a nosotros, a demostrarnos que cuando hay pruebas, que cuando hay situaciones injustas, difíciles, que nosotros sentimos que no podemos soportar, Cristo ya lo hizo por nosotros. Amén. ¿Quién lo hizo por nosotros? Cristo. Cristo ya sufrió y sufrió para darnos ejemplo. Así que no hay situación tan terrible, tan opresora, tan difícil que lo vaya a separar a usted del amor de Dios. Amén. Por eso Job decía en algún momento, cuando ya había hablado todo su discurso y con sus amigos tratando de entender cómo así que en un día se le mueren los hijos, se queda sin bienes, queda todo enfermo. ¿Quién explica eso? Al final él solamente se sienta. Yo digo que se sentó, pero en la Biblia no dice eso. Yo lo interpreto, yo digo, este hombre al final del día se sentaría, miraría el panorama y diría, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y yo creo que esta es la palabra que preserva en nosotros y es por encima de lo que estamos viviendo, Cristo vive. Amén. Y Él vive por encima de las situaciones y Él vive por encima de los problemas. Él vive por encima de esa escasez. Él vive por encima de ese abandono, de esas palabras. Él está por encima de todo eso porque Él es nuestro hipogramón. Él es nuestro gran ejemplo. Qué bueno que en este mundo tengamos grandes ejemplos de vida, pero nadie como Cristo. Amén. Porque solamente Él padece para dejarnos ejemplo. Entonces aquí tenemos dos palabras bellísimas. Hipogramón, que les digo, es un término que se utiliza ya del griego para decir no hay ejemplo como el ejemplo de Jesús. Ojalá todos nosotros siguiéramos a Jesús en todo. Pero en segundo lugar dice para que sigan sus pasos. Yo les voy a decir cuál es mi traducción. Si hubiera una traducción de Marta Lucía Méndez solamente de ese versículo, lo diría así: para que caminen sobre sus pasos. Eso es lo que trata de transmitir. Solamente que cuando hacemos la traducción al español, la idea es que sea más llevadero. Para que caminemos sobre los pasos de Jesús,
da más profundidad al pasaje que decir para que sigan sus pisadas. Uno puede seguir a otra persona y llegar al mismo lugar. Pero uno, cuando camina sobre los pasos de alguien, literalmente se está poniendo en sus zapatos. Amén. ¿Se está poniendo en dónde? En sus zapatos. Y aquí la palabra del Señor, en lo que les digo, en mi opción, en mi propuesta de traducción que nos acerca más al sentido, es porque si hay un momento de nuestra vida en el que más podemos decir que estoy identificada con el seguir a Jesús, es cuando tengo que sufrir injustamente. Y entonces, ¿por qué paso por eso? Porque es en ese momento cuando existencialmente, con mi vida, con mi corazón, cuando con mis entrañas adoloridas, yo estoy diciendo, esto es probar un poquito de lo que probó Jesús, quien sufrió injustamente por mí. Amén. Yo era quien tenía que pagar por mi pecado. Yo era quien tenía que ser responsable ante el Padre. Y no había ninguna forma de librarme de las consecuencias de mi pecado. Y esas consecuencias eran la separación de Dios, el vivir sin Él. Yo era la que tenía que pagar por eso, pero Cristo pagó por mí. Amén. Así que cuando estoy pasando por un momento de sufrimiento injusto, simplemente, y como les digo, pruebo un poquito de lo que es el sufrimiento a la manera de Jesús. Así que hay momentos en los cuales, cuando estoy pasando por una circunstancia dura, difícil, en que ya no me puedo defender, ya no hay nada que hacer, tengo que entregarlo todo, hay una oración que yo puedo hacer y es decir, Señor Jesús, esto fue algo de lo que tú viviste, un poquito, y me permites padecerlo para saber que a pesar de todo esto puedo seguir contigo. Y cuando uno vive algo así, ¿saben qué? Uno se enamora más del Señor. Se enamora más del Señor. Les contaba esta mañana que en mi iglesia, cuando fui pastora un tiempo, 10 años, abriendo una obra cerca de la Mesa Cundinamarca, había una hermana a la que yo amaba muchísimo y que ella hizo un bien, extendiéndole la mano a otro hermano y prestándole un dinero cuando él más lo necesitaba. Ella hizo ese bien, pero para eso le dijo, yo se lo puedo prestar, pero en tanto tiempo, porque luego tengo que responder porque voy a comprarme un lotecito para construir mi casa propia porque estoy pagando arriendo. Y este hermano le aseguró y le dijo, sí, yo se lo pago y con intereses y todo. Y ella le prestó el dinero de buen corazón y yo me imagino que usted ya sabe para dónde voy en la historia. Y es que él no le pagó el dinero, ella perdió las arras y perdió la oportunidad para construir su casita propia. ¿Eso es justo o es injusto? Totalmente injusto. Una mujer, una madre soltera, tratando de dar provisión para sus 2 hijitas que tenía, vivió algo supremamente injusto. Pero en ese momento ella hizo una oración. ¿Sabe qué es en los momentos más duros donde esas oraciones cortas son las que nos salvan también? Cuando David vivió la experiencia de que su hijo lo derrocó, dice la palabra del Señor que él iba subiendo el monte de Sión y saliendo de Jerusalén decía solamente en su mente, Señor, confunde su consejo. También la hizo Jesús en el Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oración en el momento oportuno. Bueno, la hermana que les estoy contando hace una oración en el momento oportuno y le dice al Señor, yo no me voy a alejar del Señor. O sea, esa era una circunstancia para salirse de la iglesia, alejarse de Dios, amargarse. Rápido hizo una oración y es, Señor, ayúdame a seguir contigo. Ayúdame a seguir contigo. Y a veces son esas oraciones que yo les digo, cuando estamos enfrentando esa pérdida de un familiar, cuando estamos enfrentando esto difícil, uno tiene que, así antes de hacer cualquier cosa, ir y encerrarse con el Señor o decirlo ahí en ese momento, el Señor me guarde, no me voy a alejar del Señor. Amén. Ella lo hizo, siguió asistiendo a la iglesia, era una columna financiera, estábamos abriendo iglesia y lo siguió siendo. Años después, poquitos años después, 2 o 3 años después, vino la señora de la casa en donde ella pagaba arriendo y le dijo, doña Mercedes,
yo ya tengo mis años, yo tengo allá mi casa en Anapoima. Y le dice, cómpreme esa casa. Y ella le dice, pero la verdad no tengo cómo comprarle, yo tengo apenas para pagar mi arriendo. Y le dijo, ay, pues dígame cómo me la va a pagar, deme una cuota inicial y el resto me lo paga como pueda. Y entonces ella le dijo, pues le puedo pagar esto de cuota inicial, que es lo que llevo ahorrado, no tengo más, el resto se lo pago como si fuera el arriendo. Y le dijo, listo, doña Mercedes, es un trato hecho. Imagínese que el Señor le dio a ella la posibilidad de tener una casa construida con un apartamento para arrendar y con su azotea. Dios, lo que le quitó el enemigo un día, el Señor se lo devolvió con creces. Amén. Entonces, lo que el enemigo quiere robarnos, el Señor, permanecemos fieles, quizás no en ese momento, pero cuando permanecemos fieles al Señor, Él responde, Él bendice, Él da a sus hijos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. El Señor es el que restituye, mi querido hermano, mi querida hermana. Haga lo correcto. Cuando nos hacen la trampa, ¿uno qué quiere hacer? Hacer la trampa. Cuando nos hacen el mal, ¿uno qué quiere responder rápido? Pues si me hizo esto, yo se la voy a hacer peor. Pero que el Señor guarde nuestro corazón. Amén. Que el Señor guarde nuestro corazón, porque ella vivió esa prueba y ella siguió adelante, siguió en la iglesia, no se amargó en ese momento y Dios le dio su casa construida. Ella iba a comprar un lote y empezar a construir. Tan bonito que es construir, porque son planes que se cumplen. Pero eso de estar en ese momento, que comprando materiales, que con el maestro, a veces no es tan chévere. Hay un momento en que uno dice, ay, ya quiero terminar. No sé si ustedes, pero yo viví la experiencia en que mi familia pues nació en condiciones, yo nací en condiciones económicas de muy chéveres, siempre tuvimos comida, pero yo viví la experiencia de lo que es pasar de vivir todos en una habitación, luego estar todos en obra negra, luego todos en obra gris, luego construir el segundo piso, entonces nos pasamos a un lado mientras arreglamos el otro. ¿Alguien se identifica con eso? Bueno, yo lo viví y gloria a Dios porque así levantamos nuestras casas, pero imagínense que Dios, eso era lo que le iba a tocar a ella y Dios le dio su casa completa. Amén. Dios le dio su casa completa porque ese es nuestro Dios, que es justo, que no se queda con nada. Amén. Entonces, eso es seguir los pasos de Jesús, ponernos sobre los pies de Él, ponernos, sí, y decir, ¿por qué esto a mí? Porque a mí, Señor, porque a mí me toca esto. Y quizás cambiar ahí nuestra oración y decir, Señor, tú pasaste por un sufrimiento injusto. Yo aquí ya no puedo hacer nada, ya demandé, porque ahora podemos hacer cosas. Yo no le estoy diciendo que no se defienda, haga lo que tiene que hacer en un momento como estos, pero a veces hay cosas en que usted por más que hizo, no pasó nada. Ahí orar y decir, Señor, yo te entrego esto y lo asumo como estar siguiendo tu ejemplo, en el caminar contigo, en el hacer tu voluntad y en el glorificarte. Amén, amén. Y bueno, continúa este verso precioso. Dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Qué triste que en este versículo 22 quiero decirles algo. Salió un artículo en el que dicen que Colombia salió a ser el país más grosero del mundo. ¿Ustedes ya vieron por ahí esa noticia? Y por la verdad tienen razón, porque uno sale a la calle y la gente es diciendo groserías en el trabajo y usted dice, no, la gente educada no es así. O ya en los altos cargos, usted escucha a esos gerentes, esos doctores. O sea, realmente tienen razón en que lamentablemente en Colombia hay una cultura de unas groserías. Y no es una, es doble, es triple, es cuádruple, es multiplicada. O sea, y esta misma palabra nos lleva a decir a nosotros, la forma de responder a veces es ofender. Pero aquí nos dice que hizo Jesús. Él no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que entregaba la causa al que juzga justamente. Verso 24.
Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Muchas gracias. Así es, Señor. Gracias. Que el Señor nos ayude a poder también cambiar en nosotros la cultura, de una cultura de querernos vengar por todo. La fuente del conflicto armado en Colombia, 500,000 personas muertas en estos últimos 60 años por causa de la violencia, por ejercer la venganza contra otro. Pero nos dice el ejemplo de Jesús, hay momentos en los cuales tenemos que mirar la cruz y tenemos que ver lo que hizo Él y tenemos que sopesar si realmente es más grande el tratar de defenderme a como sea, con las palabras, con las acciones, con el maltrato que sea, o simplemente mirarlo a Él, en cuyo sacrificio es mucho más grande. Y lo decíamos ahorita, tu sangre abrió el camino, tengo libertad. Amén. Y dice, Él mismo llevó al madero nuestros pecados, verso 25, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y verso 25, por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, este es el tercer elemento. Primero, sí, quizás en algún momento tenemos que sufrir injustamente. Segundo, tenemos el mayor ejemplo en Jesús. Tercero, ¿qué hay que hacer aquí? Cuidar el corazón, cuidar el corazón. Porque este tipo de cosas son las que a veces nos amargan. Yo empezaba diciéndoles a ustedes, no pude estudiar. Y eso sí que es triste. Cuando una persona que le gusta estudiar no tiene oportunidades de estudiar, ¿no? Y me dice, yo era muy inteligente, yo hubiera podido ser tal, pero no tuve oportunidades. Entonces llegó la revancha, llegó la bendición en su momento, no cuando yo quería. Yo quería estudiar cuando tenía 17 años. Y ya les dije que no pude entrar ni siquiera a una universidad pública, no tuve la opción. Y yo buscaba como carreras de sociales, de historia, como economía, luego como cosas de recursos humanos. Me gusta esta parte. Pero en mi corazón siempre estaba el querer estudiar algo relacionado con la palabra del Señor. Así que mientras tanto yo fui estudiando el Instituto Bíblico. Traté de ser una buena estudiante. Cuando terminé el Instituto Bíblico yo decía, Señor, yo sigo en mi corazón con querer estudiar, pero también sigo sin plata. Pero cuando son los tiempos del Señor, Él bendice. Y finalmente me permitió estudiar. Y no solamente me permitió estudiar mi carrera en teología, yo estudié licenciatura en ciencias religiosas, que me fue tan bien que me dieron media beca luego para estudiar una maestría en teología. Y me fue tan bien que actualmente estoy estudiando, becada también una gran parte, un doctorado en teología. Amén. ¿Quién hace eso? El Señor, amén. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios. Entonces quizás yo empecé mi tiempo de estudios siendo ya una persona adulta, ¿no? Ya a los 27 años. Algunos dirán, no, a los 27 años, ¿quién va a empezar a estudiar? Ya estoy terminando de estudiar. Yo inicié esa edad, pero lo que sé es que estudié la carrera que el Señor tenía para mi propósito. Amén. Así que a veces hay otras cosas que también entran en lo injusto, que las cosas no nos llegan en nuestro tiempo. A veces no nos llega el estudio, a veces no nos llega el esposo o la esposa, a veces no nos llegan esos hijos cuando nosotros queremos, pero todo en el tiempo del Señor es perfecto y es justo. Amén. Y Él sana nuestro corazón. Al final de todo esto, el Señor Jesús lo que nos va llevando es a poder vivir estas circunstancias con un corazón sano. Y como les decía del ejemplo de Mercedes, Dios la bendijo a ella porque en algún momento decidió que eso no la iba a separar del amor de Dios. Que el argumento que tienen algunos, y como yo les digo, la prueba del sufrimiento injusto para los hermanos de la iglesia, a veces para los que servimos al Señor, y normalmente uno diría frente a este tipo de cosas, pero se supone que yo empecé a ir a la iglesia para que me fuera bien y me está yendo mal. ¿Les ha pasado alguna vez o han escuchado esto?
Pero luego de esa prueba, si nosotros lo logramos sortear, llevar en fidelidad, el Señor trae su respuesta y su restitución. Amén. Señor trae su bendición, porque en esto consiste el cristianismo, en ver las victorias en Dios, en ser de alguna manera sí quebrantados, en el morir quizás a la forma de hacer las cosas a nuestra manera y poder ver las cosas en nuestro Dios, en nuestro Señor, en el que nos levanta. Y para finalizar, dice el verso 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Porque ¿sabía usted que si uno asiste a la iglesia uno puede ser un poquito descarriado? Puede pasar. O sea, el asistir a la iglesia no quiere decir que uno no tenga que vivir un proceso. Y quizás uno puede asistir a la iglesia, chévere, pero uno no está alineado como oveja. Uno no está como oveja. Hay una comparación que utiliza el Señor, pero no para que nosotros miremos a mal a estos animalitos tan lindos que son las cabras. A mí me parecen muy curiosas, la verdad, porque las cabras uno las ve y uno dice, qué locas, por allá en las montañas. Da un paso y se cae, o sea, ellas suben por allá por unos riscos que ni siquiera el ser humano, porque tienen como unas garritas que les permiten hacer eso, porque les encanta la sal o les encanta lo que está allá y después están por allá berreando porque no se pueden bajar. Y uno ve las ovejitas, todas tiernas allá, pero es que las ovejas somos torpes o son torpes, ¿no? Las cabras son así porque son locas. Y las ovejitas tienen la característica de que a veces son torpes, necesitan un pastor. Entonces a veces nosotros queremos andar arrebatados, queremos andar a nuestra manera y pasajes como estos pasan frente a nosotros y podríamos decir, no, eso no es de Dios, quizás sí es de Dios. Pero quizás es de Dios no porque quiera verlo usted sufrir, de eso no se trata esta prédica. Es de Dios porque quizás tenemos que entender sobre todo el proceso y ver la justicia en Él. Porque aquí ha dicho, Él hace justicia, caminamos en justicia y yo creo lo que dice la palabra, Dios nunca desampara a ningún justo, amén. Pero hay a veces unas pruebas que tenemos que pasar. La Biblia lo dice, esta breve tribulación momentánea. Como lo dice también nuestra realidad, mire, no hay ninguna prueba que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, ¿sí? Solamente que hay pruebas que para nosotros son días y parece que fuera a ser toda la vida, pero no va a ser así. Dígale que está a su lado, tranquilo que esta prueba no es para siempre. Tranquilo que esta prueba no es para siempre. Y dígale aún más, el Señor nos va a sacar de esta. Amén. Dígase, el Señor nos va a sacar de esta en victoria. Amén. Se lo digo desde la experiencia de mi madre. Cuando murió mi papá, nosotros estábamos muy pequeños y ella pasó por una depresión grandísima. Ella ya no quería vivir. El día de la sepultura de mi padre, ella tuvo un desbalance, se desmayó, luego procedió a encerrarse. Nosotros estábamos huérfanos, ella estaba viuda, pero nosotros no solamente perdimos a nuestro papá, sino que perdimos a nuestra mamá. Ella nos dijo a nosotros, yo a ustedes los crío hasta los 18 años y después los dejo aquí solos en esta casa y miren a ver cómo van a sobrevivir. No es que no nos quisiera, es que estaba pasando por un dolor muy grande. Bueno, le cuento que de eso han pasado 25 años y no se ha ido de la casa. Se lo cuento chistosamente porque yo la molesto con eso, pero es porque de verdad ella en el momento pensó que esa prueba la iba a derrumbar, claro, perder el esposo, quedarse ahí con los hijos. Y hoy en día usted la ve, es una señora de 71 años, súper plena, está contenta, está por allá hoy organizando una actividad con el barrio. Y yo digo, 25 años después, el Señor la sacó y la sacó en victoria. Amén. Así que uno también en ese momento de la prueba, claro, es normal, uno se siente muy angustiado, pero el Señor nos lleva adelante, nos lleva en victoria y vamos a salir de esta, el Señor nos va a sacar adelante, amén. Pero necesitamos reconocer esto, somos
ovejas descarriadas o somos ovejitas que tenemos un pastor y que reconocemos que Él cuida de nuestra vida. Amén. No hay prueba tan difícil que nos vaya a separar de Dios. La prueba nos ubica en el sufrimiento a manera de Jesús. Creo que ese es el mayor regalo que nos puede dejar un sufrimiento injusto. Ese es el mayor regalo. Hay algunas personas de las víctimas que yo les decía de Bojayá, de esa pipeta de gas que acabó con toda esa población, que han compuesto salmos para el Señor, que en medio del ser desplazados han entendido también una situación tan dolorosa como una oportunidad también para ver que así como Cristo murió, ellos también vivieron la muerte, pero luego han vivido la vida y la restauración. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Que el Señor nos ayude, amén. Le invito a que se ponga de pie. Y si hay alguna causa que usted tenga que entregar hoy delante del Señor, es el tiempo, es el momento. Si hay algo que haya tenido en su corazón, lo mantenga amargado, amargada, un mal que haya caído sobre su vida, hoy tiene que decirle: Señor, yo ya no cargo más con esa injusticia que me tocó. Le robaron una liquidación, quizás. Le rompieron el corazón. Están hablando mal de usted. Le están haciendo daño y usted no puede hacer algo. Fue algo de su pasado. Y usted tiene que decir: Señor, yo ya te entrego esta causa a ti. Ya no puedo estarme vengando más. Ya no puedo estar con más grosería. Voy a responder con bendición. Voy a responder a esto que me está pasando con oración. Voy a responder a estas personas que me maltratan aún por ser cristiano, con desearles que Dios los bendiga y que conozcan del Señor. Pero voy a entregar esta causa ante ti. Es tiempo, iglesia, de que podamos entregar todo esto ante el Señor y que Él, al tomar el control de la situación, sane nuestro corazón. Él es el obispo y el pastor de nuestras almas, lo dice la versión Reina Valera. Él es nuestro pastor, Él que nos cuida, Él que nos sostiene. Señor, y hoy nos presentamos delante de ti. Empieza a hablar con el Señor. Cierra ahí tus ojos por un momento. No permitas que nada te interrumpa. Y si tú puedes llamarle a esa injusticia por su nombre, abre tu boca y di: Señor, yo ya tengo que entregar esto, este abandono, esta traición de tal persona que yo pensé que nunca la recibiría y la estoy recibiendo, Señor. Hoy yo la entrego delante de ti. Hoy yo reconozco que quizás estoy viviendo esto para entender, para conocerte más a ti, para saber cuánto aún tú sufriste, Señor, por mí, y aún cuánto, Señor, tú resucitaste. Yo también voy a poder en esto, y esto no me va a separar de ti, Señor. Perdóname porque yo no sabía que quizás aún en la vida cristiana voy a experimentar pruebas. Pero tu palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Hoy yo te reconozco a ti como mi justicia. No voy a buscar más la justicia de los hombres. No voy a buscar más la validación de sus palabras, lo que puedan hacer por mí. Voy a buscar tu justicia, Señor. Y hoy esta iglesia, Señor, que quizás también como iglesia tuya ha pasado por injusticia, que ha sido maltratada, que ha sido herida, que ha sido vituperada, Señor, y que ha tenido años de vivir una injusticia, Señor, hoy ya no más. Toda injusticia ante ti, Señor, y tú eres el que nos das la victoria. Tú eres el que nos da la victoria, Señor. Tú le das la victoria a esa mujer que fue quizás abandonada, a ese hombre que fue herido, Señor, a esas personas que han sido maltratadas, que quizás tuvieron algo por lo que lucharon durante mucho tiempo y se fue entre sus manos. Poderte decir: Señor, tú eres el que nos respondes, tú eres nuestra victoria, tú eres nuestra respuesta, tú eres el que nos da vida. Oh, en el nombre de Jesús hay un
manto, hay una cobertura de sanidad, Señor. Hay una cobertura de sanidad porque todo aquello dolor que no te dejaba dormir, que no te permitía descansar, hoy es sanado. Hoy es sanado por el Espíritu de Dios, por el vínculo del amor divino que es el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús recibe la sanidad. Dile: Señor, yo recibo la sanidad para mi alma. Sana mi alma, no más resentimiento. Sana mi alma, Señor, no más amargura. Sana mi alma, no más envidia quizás de lo que el otro pudo tener y yo no tuve, Señor. Sana mi alma y mi corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición que llega a nuestras vidas en esta noche, Señor. A ti te adoramos, Señor, a ti te proclamamos. Tú eres el justo. Tú eres el justo, Dios, y en ti tenemos toda la victoria, sanidad, respuesta, pero también restitución. Y todo lo que el enemigo te quiso quitar, el Señor lo restituye. Y si tú sientes y si tú sabes que algo te fue quitado, Señor, dile, levanta tus manos, Señor, y dile: Señor, dame la restitución, la restitución, la restitución, una restitución emocional, una restitución financiera, una restitución allá de estudio. Señor, dame la restitución, Señor. Permíteme ver la restitución de las cosas, la restauración de todo aquello, Señor, que aún yo misma he visto perdido, sin esperanza para mí. Señor, yo oro y yo creo, Señor, que tú traes la bendición para tu pueblo, Señor, la bendición para tu iglesia, la bendición que enriquece y no añade tristeza, Señor. A ti te damos toda la gloria, bendito eres tú, Señor, precioso tu nombre, grande, grande, grande eres tú, Señor. Gracias por lo que has hecho en esta mañana, Señor, por tu palabra que trae vida. Dale gracias al Señor. Termina un tiempo de adoración levantando el nombre de Él, Señor. Adora a tu Rey, adora a tu Señor. Él es el que te da aquello que devuelve 1000 veces más. El pequeño vendrá a ser 1000, dice la palabra, y el menor un pueblo fuerte. Gracias, Señor Jesús. Tal si cierra sus ojos un minuto más y dice: quiero conocer a Jesús.